Ahora vamos a meternos en una nota muy particular, porque siempre para mí, siempre lo digo acá al aire, es un placer hablar con el doctor Ferro, cuando hablamos, ¿no?, de la situación sanitaria, de cómo viene, para traer un poco tranquilidad a la gente, para llamar un poco la reflexión de lo que está pasando. Es una mirada que está hoy alejada de la política. Recordamos que él, Alejandro Ferro, fue, por supuesto, secretario de Salud del Partido General Pueyrredón, pero está bueno escucharlo a él, y lo tenemos ahora en línea para hablar de distintas cuestiones. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido a la casa. Lucas Pérez y todo el equipo te saluda. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo primero, Doc. Bueno, contá un poco esto, ¿no? Sexta semana consecutiva con descenso de casos. El panorama parece ser alentador dentro de este contexto realmente vertiginoso. Mira, yo te cuento, si querés, dos palabras de lo que pienso, de lo bueno y de lo malo. Dale. De lo bueno, el indicador, digamos, más preciado no es la bajada del número de los casos, porque eso puede estar manejado desviado artificialmente por hacer pocos test. Con lo cual yo sería muy cauto con ese dato. Pero sí hay un dato que no puede ser modificado, que es el dato de la liberación de las camas, particularmente de las camas de terapia intensiva y de las camas en general de internación, que están mucho mejor. Con lo cual uno puede pensar y sacar una conclusión de esto, de que en la medida que está cambiando la temporada, y estamos pasando una temporada, digamos, con otra temperatura, donde todo se hace más afuera, digamos, pudiera haber más de una explicación, pero creo que la explicación fundamental es esa, es el cambio de temperatura, y un poco que esta primera ola tan potente en general está bajando también en otros niveles de la Argentina. Esta primera ola que fue muy importante, creo que esto es un buen dato. Ahora bien, vos me dirás, bueno, ¿cuál es el mal dato? Mal dato es que si esto no baja a niveles muy bajos, no se puede considerar una primera ola, porque cuando vos tenés una segunda ola, es que terminaste con una primera ola. El tema es que si vos no llegás al nivel basal, tenés una cantidad de casos que cuando se vuelvan a facilitar las posibilidades, ya sea porque cambia de vuelta la temperatura y viene el fresco del otoño y todavía no estamos vacunados la cantidad de gente que tengamos que estar vacunados, sí. O bien, en el caso particular de Mar del Plata y otras ciudades turísticas, se llenan de turistas, esto puede causar un problema porque vos tenés una cantidad de casos que no llegaste a un basal. Entonces, lo bueno es que estamos mejor que hace 2 semanas, creo que no hay duda, que hay muchos casos que no sé si se registra, la verdad que no lo sé, porque a mí me llaman permanentemente casos de COVID nuevos, y a ver qué hago y a ver qué no hago, y creo que todos los infectólogos nos está pasando más o menos lo mismo. Y un poco para hablar de la seriedad de lo que ha tenido y lo que ha sido Mar del Plata de la pandemia, hay que mirar finalmente, además de que hemos hablado del número de casos nuevos por día, hemos hablado de la ocupación de las camas de cuidados intensivos y las camas en salas comunes, y finalmente tenemos que hablar del tema de la mortalidad. Y la mortalidad, que es el último raconto de la conclusión nefasta de esta pandemia, es que Mar del Plata tiene una de las mortalidades, o sea, la cantidad de muertes por 100.000 habitantes o por millón de habitantes más altas del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser muy cauto con lo que se dice, con lo que se hace y con lo que va a pasar a partir de los próximos días, con la llegada del turismo y una temporada que se tiene que poner de pie por otra parte. Vos sabés, doctor, estamos hablando con Alejandro Ferro, quien es infectólogo. 2 reflexiones a lo que decías, ¿no? Lo primero, quiero consultarte. Vos sabés que bien cuando te escuchaba, y también escuchamos un poco a la gente, nosotros medio filtramos, ¿no?, lo que dice la gente, lo que dice la calle, y lo contamos también. Y indudablemente hay una mirada también de que dicen, ¿no? Se dice en la calle, decir, mirá, bajan la cantidad de casos y es medio raro que bajen, teniendo en cuenta que justamente hay cada vez más aperturas. Hoy, bueno, esta fase 4 que se dio en el día de hoy, pero que en realidad es virtual, y que se empiezan a dar, ¿no?, una cantidad de casos donde hay cada vez más recuperados que casos activos.
Y en este punto, porque a mí me llamó la atención hoy la declaración de Jorge Soria, quien es presidente de FECLIVA, perdón, quien es la Federación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales, que hablaba de esto de la internación de casos, ¿no? De que disminuyó un 50%. Eso sería entonces lo positivo, ¿no? Destacando, ¿no? Porque realmente hay poca cantidad de testeos, si uno tuviera que hacer un reconto realmente de la cantidad de testeos que hay. ¿Qué análisis haces al respecto, Doc? Pero por eso, yo creo que lo que dijo el doctor Soria, que es una persona extremadamente seria y en cuanto a los datos que da, no hay duda que ha caído la necesidad de camas, pero vos no te olvides que esto hay que tener mucho cuidado porque esto funciona, lo que primero ves son los casos nuevos, después ves los internados en sala general o en terapia intensiva un par de semanas después, y finalmente otra semana o dos después contar los muertos, lamentablemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y vuelvo a repetir, Mar del Plata no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un sistema de salud muy importante, que maneja Fernán Quiroz, que es una persona, además de tener una potencia y unos, ya vemos, entre comillas, unos fierros, probablemente el mejor sistema de salud pública de Latinoamérica completa sea la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay una potencia instalada que no es de ahora, es centenaria. Yo nací en un hospital municipal de la ciudad de Buenos Aires, nací particularmente en el hospital de Rivadavia. Digamos, o sea, estamos hablando de un sistema que tiene más de 100 años de estar bien plantado, con lo cual, lo que, digamos, no es comparable lo que ocurre en otras partes con respecto a acá. Pero, en definitiva, esos datos indican que la cantidad de gente, que los datos obtenidos de Buenos Aires, y que lo escuché ayer al doctor Quiroz, indican que la población infectada no pasaría en Buenos Aires, que ha tenido una ola importante, el 14%. Sí. Y además, este 14% es el promedio general, porque mezcla barrios en donde las condiciones de aislamiento son muy difíciles, con otros que seguramente el porcentaje es mucho más alto, con otros como Barrio Norte que no alcanza el 4%. ¿Qué quiero decir? Traslademos Mar del Plata. Mejor en Mar del Plata hay zona de la ciudad, que lamentablemente no lo sabemos porque creo que no ha habido un buen enfoque de la pandemia desde el punto de vista de las autoridades, particularmente las autoridades municipales de salud. Nosotros no sabemos realmente cuál es la prevalencia de los barrios de Mar del Plata. Entonces ya deberíamos saberlo porque perfectamente pudieran generarse los datos. Y te imaginás, y yo sé que en algunos barrios de Mar del Plata hay muy pocos casos, mientras que en otros hay muchos más. Y obviamente, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con las viviendas donde las personas viven multigeneraciones, donde viven abuelos, hijos y nietos. Y los abuelos están jubilados, pero los hijos y los nietos trabajan, o los nietos van a jugar por ahí. Entonces las transmisiones no son las mismas que en un lugar donde las personas, como en el caso mío, puedo vivir con mi esposa solos en una casa porque mis hijas ya no están. Entonces, todo esto dice que, digamos, no es igual en todas partes, sino es muy fragmentado. Y los datos del doctor Soria, que son absolutamente claros, dicen que la internación y las clínicas están mejor. Habría que tener datos muy fresquitos, que no los tengo de hoy, del modular, que es el único. ¿Por qué hago todo este raconto y hablé de la capital y hablé de todo esto? Porque lamentablemente nuestro sistema público de salud tiene un solo hospital, que es el Hospital Regional de Adultos. Entonces, si bien, gracias a Dios, el gobierno ha creado este modular con esta cantidad de camas, sabemos que ha habido problemas muy graves con el tema de los recursos humanos y que todavía lo sigue habiendo. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque podemos hablar ahora de las grandes novedades de la vacuna y de otras cosas, pero todavía esto no va a ser inmediato. La vacuna no está
es hermoso lo que pasó ayer con la noticia de la vacuna, pero hasta que yo la tenga en el brazo, u otros médicos u otras personas con riesgo, que somos los que primero tenemos que tratar de vacunar, va a faltar un tiempo, y mientras tanto hay que mantener la medida de distanciamiento social, no de aislamiento. El aislamiento lamentablemente ya cumplió, ya pasó, pero el distanciamiento, que es fundamentalmente que las personas comprendan que no pueden reunirse con no convivientes, así estos sean hijos o padres o hermanos. Hoy me llamó una querida paciente Sí. Y amiga mía, hoy, esta mañana, hace un rato, diciendo, mamá tiene COVID, la mamá tiene casi 80 años. Mirá. Y le dije, ¿qué probabilidad de contagio? No, dice, ella está bien aislada, que pin, que pan. Dice, pero en los domingos nos juntamos. Y bueno, ya está, ¿me entendés? O sea, pero estábamos todos sanos. Claro, pero es que el virus sabemos que hasta un 40% de las personas lo cursan sin síntomas, y esos son los que contagian. Y los que se mueren y se internan no son las personas jóvenes, que afortunadamente no les pasa nada. Por eso que tampoco hay que condenarlas. Hay que tratar fundamentalmente de que cada uno cumpla su rol. Y los jóvenes tienen un rol, las personas que trabajan tienen otro rol, y las personas de la tercera edad tienen que tener otro rol. Y si lamentablemente duele no estar con los chicos y los nietos, hay que bancársela hasta tanto tengas en el brazo puesto una vacuna que te proteja. Exactamente, bueno, estamos hablando con el doctor Ferro. Doctor, ya quiero que me cuentes también esto, ¿no? De este medicamento que se está probando, o se va a estar probando en Mar del Plata, que sé que está también a cargo tuyo y por la Fundación Enfisema. Quiero que me cuentes un poco, porque tiene que ver con los anticuerpos de una persona que ya tuvo el coronavirus y que se le va a aplicar a otra. Contame de qué se trata eso. Mira, el tema es muy sencillo. Primeramente, como todo muy mediático, básicamente es lo que se le dio de otra marca, es lo que se le dio a Trump cuando estuvo enfermo con COVID, que se llamó en este caso Regeneron, porque es otra empresa. Lo que se sabe es que lo que sirve para parar el virus son los anticuerpos neutralizantes, que son unos anticuerpos específicos. ¿Por qué se llama así? Porque vos tenés que poner en un frasquito el virus y ponerle echás estos anticuerpos y ves cuándo el cultivo viral crece o no crece. Entonces ahí decís que son neutralizantes del cultivo viral. Son test de laboratorio, pero en definitiva lo que aspira cuando vos te curás y no te volvés a infectar es por los anticuerpos neutralizantes, y lo que la vacuna pretende hacer son, inyectándote diferentes cosas según sean diferentes la vacuna, es generarte anticuerpos neutralizantes. Bueno, la tecnología tomó algunos anticuerpos de algunos pacientes y los hizo artificialmente. Está muy bien. Y se llaman anticuerpos monoclonales, porque están hechos con una tecnología que fue la que inventó nuestro premio Nobel, el doctor César Milstein. Esa tecnología sigue todavía dando fruto y seguirá dando muchos frutos, y una de estas son los anticuerpos monoclonales para uso terapéutico en muchas enfermedades oncológicas, reumatológicas, neurológicas e infectológicas. Y en este caso se ha aislado un anticuerpo que tiene un nombre muy complicado que no te lo voy a decir, y uno es el de Regeneron, que en realidad son un par de anticuerpos, sí, y otro es el del laboratorio Lilly, el famoso laboratorio de las insulinas. Sí. Bueno, este laboratorio, con una combinación con una empresa de Canadá, de Vancouver, que te paso a decir la ciudad más linda del planeta, Vancouver, que podemos reemplazar, que se llama Avicelera, crearon conjuntamente con Lilly, esta empresa de Vancouver, estos anticuerpos monoclonales, y se los estudió en varios grupos de pacientes. Uno de los pacientes eran los internados graves, y demostró en ese lugar que no es muy efectiva. Y es entendible, porque ahí ya el pulmón ya está gatillado, por decir de alguna manera, sí, por una cantidad de fenómenos inflamatorios en donde ya el virus no tiene demasiada importancia. Y ese estudio se acaba de parar en Estados Unidos. Pero por la contrapartida, en el día de ayer, la FDA, que es como el ANMAT de la Argentina, nada más que es una entidad, digamos, rectora universalmente,
acaba de aprobar este anticuerpo monoclonal de Lilly, abecedera, para administrarlo a pacientes que recién se le diagnostica el coronavirus, para que no terminen en una internación o no progresen en una neumonía. Y esto ya está aprobado para un uso, lo que se llama, primero la FDA, se les autoriza para uso de emergencia. Después, si todo va bien, se lo autoriza definitivamente. Bueno, este estudio tiene anillos o vueltas en la Argentina. Y Mar del Plata, con el doctor Hueve, el doctor Luis Hueve, que es un prestigioso neumonólogo, tiene una parte, y la parte marplatense de esto, y yo soy el asesor infectológico de este trabajo, que en definitiva va a pretender demostrar en personas que recién están infectadas y fundamentalmente personas de riesgo, darles el anticuerpo monoclonal, que es una inyección, para ver, tal cual ocurrió con Trump, si la persona evoluciona bien o lamentablemente termina en internación. Lo que sabemos ahora es que los datos son muy positivos y que las personas que se les da el anticuerpo evolucionan muy bien. Pero bueno, esto hay que completar los estudios. Está clarísimo, Doc, la verdad, y te agradezco desde ya el tiempo. Bueno, te digo, si funciona así como le funcionó a Trump, en 48 horas, 72 horas, te digo que es un éxito, porque lo sacaron fresquito y ya directamente volvió a la campaña en ese momento. Pero yo creo que sí, Lucas, y te explico por qué. Cuento lo de Trump porque es lo que la gente vivió, claro. Y la gente comprende. Pero es interesante esto, porque, vuelvo a repetir, la vacuna, volviendo al tema que nos conversamos, ayer la humanidad, igual que cuando se llegó a la Luna, y dijo el astronauta, un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ayer con la vacuna del COVID, dijeron los científicos de la empresa Pfizer, un gran paso para la humanidad y para la ciencia. Yo creo que tener una vacuna que tiene una efectividad del 90%, que tiene sus problemas. El problema más grave es que tiene que ser mantenido a 80 grados bajo cero. Vos te imaginás lo que es la logística de distribuir vacunas por el mundo a menos 80 grados bajo cero. Quiero decirle que esto no es la temperatura de ningún freezer, esto es la temperatura del nitrógeno líquido. O sea, esto es un tema que va a ver cómo se resuelve para poder darte esta vacuna, porque si el virus, si la vacuna sube de temperatura, se inactiva y no sirve. Con lo cual, uno de los problemas más graves que debe afrontar la vacuna de ayer, la vacuna de Pfizer-BioNTech, sí, es el tema de cómo hacérsela llegar a todo el mundo, claro, en las condiciones que tienen que llegar. Claro. Pero en definitiva, hasta que esa vacuna, o la rusa, o la británica, o la de Oxford, o la que fuera, la tengas puesta en el brazo, hay que seguir con distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y estos anticuerpos pueden ayudarnos a que si yo mañana me infecto de COVID, ¿viste? Y consulto rápidamente, me lo puedan dar y a lo mejor la paso como Trump, que le parezca un repotenciado. Exactamente. Bueno, Doc, la verdad que te agradezco mucho el tiempo. Vos sabés que acá me están apurando porque realmente podríamos hablar horas con el doctor Ferro, que hemos tenido ya varias charlas en este tiempo de pandemia y por supuesto es un placer para mí entrevistarte, Doc. Pero antes, lo último, me consulta justo acá, ¿viste? Porque hay mucha información al respecto. ¿Qué opinas sobre el tratamiento que se está probando con un medicamento de uso veterinario, me pone acá una veterinaria amiga, llamado ivermectina? ¿Qué opinión tenés de eso, Doc? La opinión que tengo es que tiene que ser demostrado por estudios. Fíjate, la respuesta está en lo que acabo de decir de la vacuna o lo que acabo de decir del anticuerpo. Lo único que hasta la fecha ha demostrado ser absolutamente efectivo para tratar el COVID es el uso de corticoides en los pacientes que requieren oxígeno. La hidroxicloroquina, que era la meta de todo el mundo, ayer un artículo del New England Journal of Medicine, la revista más prestigiosa de medicina del mundo, lo defenestró. No sirve. Entonces, la ivermectina, como muchas otras cosas, el ibuprofeno nasal, y hay muchas otras cosas, tienen que ser estudiados en estudios que lo que se llama controlados. ¿Qué quiere decir? Elegimos 100 pacientes
Y a 50 le damos el placebo y a 50 le damos la droga y nadie sabe qué le dimos a quién. Y después, como con la vacuna de Pfizer ayer, cuando tenemos determinada cantidad de casos, miramos y decimos, de los 94 casos de COVID que hubo, tantos pertenecen al grupo placebo, tantos pertenecen al grupo vacunado, y ahí recién te enterás que más del 90% del grupo que recibió la vacuna fue protegido. Pero hay que hacer los estudios. A diferencia de la justicia, que es lenta, pero lenta, la ciencia puede ser lenta, pero es segura. Pero es segura y efectiva, sin lugar a dudas. Doc, te mando un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo. Abrazo, poné algún Twitter, que es importante. Dale, lo vamos a poner por Twitter, un abrazo. Ahí estaba la palabra de Alejandro Ferro, el doctor infectólogo, por supuesto también exsecretario de Salud a nivel municipal, hablando con el equipo de La Cassette.